la palabra. Aquí va, no te vamos a interrumpir en tu presentación y después hacemos preguntas y comentarios, Pascual. Adelante. Perfecto, perfecto, Armando. No, muchas Pascual, gracias. Perdón. perdón un segundito, solamente para decir que les ruego a todos si silencian los micrófonos para no tener que silenciarlos yo. Gracias. Ok, perfecto. Armando, muchas gracias por la invitación y realmente es un placer y un honor para mí estar acá. Veo algunos que fueron profesores míos en el pasado, entonces eso todavía hace que la cosa sea más seria. En todo caso, hoy les quiero hablar acerca de automatización y cambios tecnológicos. Voy a correr esta ventana un segundo para acá para poderlos ver a ustedes mejor. Un segundito, perdón. Entonces, solo... un momento. Okay. Ok. Les voy a hablar acerca de automatización y cambios tecnológicos y en particular quiero hablar de las consecuencias de algunos de estos fenómenos tanto para Colombia como para el mundo. Entonces, quiero empezar por definir brevemente a qué me refiero con automatización. Automatización es lo que ocurre cuando tenemos que un proceso productivo pasa de ser manual, intensivo en trabajo y mano de obra, a ser completado casi que en su totalidad por maquinaria especializada o en algunos casos por software y de pronto en el futuro por inteligencia artificial. Entonces, hay muchos ejemplos de la automatización en la historia. Por ejemplo, en el siglo XVIII en Inglaterra tenemos la transformación sector textil, que pasa de ser mayoritariamente hecho por artesanos a ser hecho por maquinaria de hilado y tejidos. Después en agricultura tenemos la mecanización de la agricultura. Hace 70 años, si uno iba a un ingenio de caña, la mayoría de la caña se cortaba manualmente. Hoy hay simplemente unas máquinas con un par de trabajadores y las máquinas dentro de poco van a ser automáticas. En el sector automotriz y en las manufacturas. Antes iba uno a una fábrica de carros y tenía mucha mano de obra haciendo las soldaduras y el ensamblaje de los autos, pero si vamos hoy en día, lo único que veremos es una foto como esta que tengo ahí a la derecha, que es un montón de robots industriales, que son esas manos, que en este caso son completamente automáticas y están soldando estos carros. La automatización, por supuesto, no se da únicamente en la industria, también tenemos automatización en el sector de servicios. Entonces, por ejemplo, Amazon tiene automatizada gran parte de sus procesos de atención al cliente, de ventas. Hay otras formas de automatización como, por ejemplo, software que hace que muchos trabajos ya sean redundantes. Antes, si uno quería comprar un tiquete, le tocaba ir a una empresa de viajes y había un par de personas que lo atendían, ya eso desapareció completamente. Y en el futuro hay preocupación o de cierta manera mucha expectativa acerca del papel que va a jugar la inteligencia artificial en continuar este proceso de automatización. La inteligencia artificial de cierta manera nos permitiría automatizar tareas que antes creíamos que eran el dominio único de los humanos. Entonces se podrían automatizar cosas como la educación, se podrían automatizar muchas ramas de la medicina. Ya la inteligencia artificial y los algoritmos se están usando, por ejemplo, para automatizar muchas de las tareas de venta de acciones en bolsa. Entonces, por ejemplo, si uno vaya a las firmas que venden y comisionan en bolsa acá en Estados Unidos, la mayoría se hace a través de algoritmos. Ya hay pocas personas haciendo este tipo de trabajos. Entonces, vamos a hablar hoy de la automatización y los potenciales efectos de este cambio tecnológico en Colombia y el mundo. La primera observación que quiero hacer es que, como mencioné, la automatización de cierta manera no es un proceso nuevo. Ha estado con nosotros desde la revolución industrial. Entonces, esto hace o sugiere una pregunta importante. Si hemos tenido automatización durante tanto tiempo, ¿cómo es que todavía tenemos tantos trabajos? ¿De acuerdo? O sea, no nos hemos quedado sin trabajo, todavía tenemos cosas que hacer. ¿Es de alguna manera estas preocupaciones por la automatización están exagerando o cuál es el problema actual? Entonces, lo que quiero enfatizar ahora es que si bien durante toda la historia hemos tenido este desplazamiento tecnológico de computadores o de maquinaria especializada sustituyendo trabajos, también hemos tenido otras fuerzas que han contribuido a que el trabajo humano sea reinstituido o reinstalado como una parte fundamental del proceso productivo. Y estas dos tipos de tecnologías
tecnologías que por un lado han desplazado trabajos, que han automatizado trabajos, y por el otro lado cambios tecnológicos que han reinstituido o reinstalado a los humanos, se han de cierta manera encontrado en un balance delicado y han hecho que a pesar de todos estos cambios tecnológicos, la participación del trabajo humano siga siendo mayoritaria, haya sido mayoritariamente constante durante la historia reciente. Entonces, déjenme hablar un poco de estas tecnologías o de estas otras fuerzas que contrarrestan los efectos de la automatización y que han contribuido a que todavía tengamos, de cierta manera, una abundancia de trabajos. Por un lado, la automatización trae ganancias en productividad, entonces piensen en el caso de la automatización del sector agrícola, nos permite producir alimentos mucho más baratos y esto va a hacer que este ahorro sea invertido en consumir otros bienes y servicios. Entonces eso va a ampliar la demanda por trabajo en otros sectores. Eso es lo que llamamos un efecto de productividad. Por otro lado, a pesar de que la automatización está desplazando trabajadores y reduciendo la participación del trabajo en la generación de ingreso, hay otros cambios tecnológicos que directamente se han encargado de reinstalar a los trabajadores. El primero es la expansión de nuevos sectores que son intensivos en manos de obra. Entonces, de nuevo, a medida que la sociedad estaba mecanizando la agricultura, también teníamos el sector industrial o las manufacturas expandiéndose y absorbiéndose mucho del trabajo que fue liberado. Entonces, esto creó nuevas oportunidades de trabajo en otros sectores que eran intensivos en mano de obra al momento. Y por otro lado, incluso en muchos de estos sectores en los que se ha automatizado, también se han generado nuevas tareas y funciones para los humanos. Entonces, por ejemplo, en el sector automotriz se automatizaron muchas de las tareas que hacía la mano de obra, pero también se introdujeron nuevos roles, por ejemplo, mayor inversión en diseño, mayor inversión en seguridad de los carros, que generaron nuevos trabajos para los humanos. Entonces, quiero que piensen de cierta manera en el cambio tecnológico como una carrera entre estos dos tipos de tecnologías. Hay tecnologías que están complementando a los humanos y restituyendo a los humanos o reinstalándolos como una parte clave del proceso productivo, mientras que también hay otras tecnologías de automatización que están desplazando a estos humanos de tareas. ¿Qué tuvimos durante la gran mayoría del siglo XX y durante la gran mayoría de la historia económica después de la revolución industrial? Tuvimos un balance que yo llamo un balance delicado entre estos dos tipos de tecnologías. Entonces, por ejemplo, en un paper que tengo con Acemoglu, diseñamos una metodología para medir la fuerza o la tasa de crecimiento de estos dos tipos de tecnologías y lo que encontramos es que en Estados Unidos entre 1950 y 1980 las dos tecnologías se balancean. Entonces, esto hace que sí hay automatización, pero estamos generando nuevos trabajos, nuevas industrias. En total, el trabajo no está perdiendo participación. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros y qué es lo que les voy a hablar hoy? Este balance delicado de cierta manera se rompe en algún momento de los 80. A partir de algún momento de los 80 tenemos una aceleración y un énfasis desmedido en la automatización. Entonces la automatización empieza a ganar esta carrera. Seguimos automatizando muchas más tareas y muchos más componentes de los procesos productivos, pero nuestra creación de nuevas tareas y nuevos trabajos para los humanos de cierta manera se desacelera. No solo se desacelera, sino que muchas de las nuevas tareas y los nuevos empleos que estamos creando actualmente son solo de dos tipos. Son empleos que requieren altísimas calificaciones y que están concentrados en solo algunas ciudades de Estados Unidos o del mundo, o empleos que están astrados a la prestación de servicios personales y que por lo tanto no generan unos altos salarios. Pero no estamos creando empleos que nos permitan mantener el nivel de salarios que siempre ha tenido, por ejemplo, la clase media. Ese tipo de empleos los hemos dejado de crear, pero los hemos seguido automatizando. Entonces, esa es la preocupación. ¿Qué pasa cuando la automatización avanza más rápido que la creación de empleos? Pues el trabajo va a perder su participación en el ingreso. Es decir, por cada dólar que producimos o por cada peso que producimos, el porcentaje de ese peso que se va a ir a pagar a los trabajadores va a ser cada vez menor. Cada vez menor y esto va a tener muchas implicaciones. Miremos algunas de estas implicaciones. Aquí les estoy mostrando dos gráficas. La gráfica a la izquierda, estos son datos para Estados Unidos.
Por ahora me voy a enfocar en Estados Unidos, pero al final quiero mostrar y hablar mucho más de las implicaciones para Latinoamérica y para Colombia. La gráfica a la izquierda muestra medidas de los salarios reales para trabajadores con diferentes niveles educativos. Entonces lo que vemos es que hasta los años 80, todos los salarios de tanto personas que no habían terminado su bachillerato, como personas con bachillerato, o personas con universidad, o personas hasta con maestrías, todos los salarios estaban aumentando a una tasa comparable y a una tasa bastante saludable. Pero en algún momento de los 80, cuando empieza este desbalance tecnológico, lo que tenemos es que los salarios de únicamente los trabajadores con los más altos niveles educativos siguen aumentando, mientras que los salarios para algunos trabajadores con bajos niveles educativos, de hecho, han caído en términos reales. Entonces quiero enfatizar esto. Si, por ejemplo, uno nació en Estados Unidos y no completó su bachillerato, su salario hoy en día es más bajo que el salario de su papá hace 50 años. Y de cierta manera, nosotros hemos, a través de nuestra investigación, mostrado que gran parte de estos cambios se deben a este desbalance tecnológico. Por otro lado, otra forma de ver esto es que la participación del trabajo en el ingreso ha caído. Entonces hay una estadística que es muy interesante, que es, de nuevo, como la mencioné antes, de cada dólar producido o de cada peso producido, ¿qué porcentaje se va a compensar al trabajo? Entonces, este porcentaje ha caído en Estados Unidos y también en muchos países desarrollados y también en muchos países en desarrollo. Y esta estadística, esta caída ha sido sobre todo pronunciada en sectores como la manufactura y en sectores como el retail y el comercio en Estados Unidos. Miremos, por ejemplo, el ejemplo de la manufactura. Antes, por cada dólar de manufactura producido, 65 centavos iban a pagar al trabajo. Ahora, solo 45 centavos se van a remunerar trabajadores. Esto quiere decir que esencialmente la manufactura pasó de ser un sector que era relativamente intensivo en mano de obra a ser un sector que es relativamente intensivo en capital. Entonces la manufactura dejó de ser ese motor de creación de empleo, por lo menos en Estados Unidos, y simplemente se volvió una gran inversión para quienes tienen capital. Para empeorar las cosas, durante este periodo, y de pronto de manera también paradójica, hemos visto una desaceleración en el aumento de la productividad en el tiempo. Entonces uno diría, bueno, de pronto hay desigualdad, pero está bien, tenemos automatización, eso genera productividad, el pie es más grande. El problema es que el pie no se está haciendo más grande. Y parte de la razón también es que cuando hay un énfasis desmedido en la automatización, cada aplicación nueva de la automatización es más y más marginal comparada con la anterior. Entonces pensemos de nuevo en la historia. Se automatizó la agricultura. Las ganancias de productividad para la sociedad fueron grandísimas. Se automatizó el sector textil durante la revolución industrial, ganancias en productividad grandísimas. Hoy en día, ¿qué estamos automatizando? Una de las aplicaciones que están discutiéndose para automatizar en estos días en Estados Unidos es los cajeros de los supermercados, o están tratando también de automatizar los restaurantes o la venta de cafés. Ese tipo de automatización es lo que nosotros hemos empezado a llamar automatización mediocre, que es el tipo de automatización que simplemente reemplaza al cajero por una máquina o un computador, pero que no genera realmente ninguna transformación significativa en la sociedad. Pensemos también en la automatización de los camiones. Si en Estados Unidos les diera, por ejemplo, por diseñar un software que maneje todos los camiones, ¿qué tanto va a disminuir el costo de transportar bienes y servicios? No mucho, no mucho, pero lo único que va a hacer es desplazar a 2 millones de personas que desemplean en esta ocupación y dejarlas de cierta manera sin trabajo. Entonces, este énfasis en la automatización tiene el riesgo de empezar a crear aplicaciones marginales y mediocres que tienen efectos distributivos, pero que no generan mayores ganancias en términos de productividad. Entonces, es paradójico, es cambio tecnológico que genera mucha desigualdad o que genera un empeoramiento significativo de oportunidades laborales para ciertos grupos, pero que a la hora, la verdad, ni siquiera está aumentando el tamaño del país. Les dije que algo pasó en los 80s que acabó con este balance delicado entre la automatización y tecnologías que estaban restituyendo, reinstalando el trabajo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué explica este cambio? Entonces les voy a hablar de dos factores. El primer factor es de cierta manera externo y no tiene tanto que ver con políticas públicas,
Y después les voy a hablar de otro factor que es más interno y mucho más relevante para políticas públicas, incluyendo políticas públicas de Colombia. Entonces, el primer factor, que es algo muy importante, es que la población mundial se ha estado envejeciendo a una tasa acelerada. Y resulta que cuando uno mira cuáles son los países que están liderando este proceso de automatización, uno siempre tiende a pensar que Estados Unidos es el líder tecnológico mundial, pero en este caso no es Estados Unidos. El proceso de automatización actual y las tecnologías de automatización actual están siendo desarrolladas mayoritariamente en países como Japón, Alemania, Corea del Sur e Italia. ¿Qué tienen en común estos países? Unas poblaciones que están envejeciendo a una alta velocidad. Y tiene sentido, porque si la población está envejeciendo, eso genera escasez de mano de obra. Y para resolver el problema de escasez de mano de obra, muchos de esos países han adoptado la automatización como necesidad. Para ellos la automatización es una gran estrategia. Si la mano de obra es cara, automatizar, que es sustituir mano de obra cara por un equipo que resulta ser en términos relativos más barato, va a generar grandes ganancias en costos y grandes ganancias en productividad. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que una vez estas tecnologías se han desarrollado, y a pesar de que estas tecnologías tienen mucho sentido para estos países, también han sido adoptadas por el resto del mundo. Pero estas tecnologías en el resto del mundo no tienen tanto sentido como tienen para Japón o Alemania. Colombia o Estados Unidos son países en los que la mano de obra es abundante, no escasa, como lo es en Japón y Alemania. Automatizar para Colombia o Estados Unidos no es una necesidad. Es algo que podemos hacer, pero que dado que nuestra mano de obra ya es tan barata, no va a generar grandes ganancias en productividad. Lo único que va a tener es esos efectos distributivos adversos que mencioné antes. Vamos a desplazar trabajadores sin realmente hacer que nuestra industria sea mucho más productiva o menos costosa de lo que ya es. Entonces, ese es el primer factor. Hay países que están envejeciendo rápidamente, produciendo estas tecnologías, exportándolas al resto del mundo. Estados Unidos ha sido uno de los países que ha recibido esas tecnologías que no han sido optimizadas para sus características demográficas y puede que esta sea una de las razones por las que hemos visto efectos tan adversos en Estados Unidos de la automatización, mientras que en otros países como Alemania e Italia la automatización es realmente una necesidad y que tiene además mucho sentido lógico. Miremos el segundo factor que tiene un poco más que ver con factores internos y temas de políticas económicas. Entonces quiero hablar del papel que han jugado los impuestos, pero también la mentalidad de los empresarios. Entonces, estos gráficos, estos son unos gráficos de Estados Unidos, pero creo yo que si uno hace la misma figura para Colombia, tendría resultados parecidos. La situación tributaria en Estados Unidos yo la describiría como un sistema que impone unos altos sobrecostos al trabajo y unos bajos sobrecostos y en algunos casos unos subsidios a la inversión en capital. Entonces, por ejemplo, esta figura, esto también es de un trabajo que hice con Daron. Yo trabajo mucho con Daron, aparentemente, con Acemoglu. Entonces, en esta figura lo que hicimos fue calcular, dado el sistema tributario americano, cuál es el sobrecosto que esto le impone a contratar un trabajador. En el caso de Estados Unidos es 25% y esta cantidad se ha mantenido constante en el tiempo, esa es la línea azul. Y lo comparamos con el sobrecosto que le impone el sistema tributario a invertir en software, a utilizar equipos especializados o a invertir en estructuras, en edificios. Y lo que vemos es que a partir del año 2000 ha habido una caída pronunciada de los impuestos a la utilización del software y el equipo o los equipos especializados. Y esto ha sido una combinación de varios factores. El primer factor es que el impuesto a las corporaciones ha bajado en el tiempo en Estados Unidos. El segundo factor es que se han implementado una serie de exenciones a la inversión con el ánimo de estimular el empleo. Parte de los resultados de nuestro trabajo es que si uno quiere estimular el empleo, lo mejor que puede hacer es bajar los parafiscales que están aumentando tanto los impuestos al trabajo, pero subsidiar la maquinaria no es la manera más eficiente de hacerlo porque puede conllevar a la automatización. Y el otro efecto que ha hecho que los impuestos a este tipo de maquinaria caigan bastante son nuevas reglas para el manejo de la depreciación en términos tributarios. Entonces, antes uno tenía ciertos esquemas de amortización de la depreciación. Ahora muchas empresas pueden casi que depreciar la totalidad de sus inversiones de inmediato. Y finalmente también hay subsidios para inversiones que son financiadas con deuda.
Entonces, si uno va y pide un préstamo para comprar robots, de hecho, el sistema tributario estadounidense en ese momento lo está subsidiando a uno en el margen. Entonces, ese es el primer factor, porque ¿qué hace este factor? Pues si uno estaba en duda, no sabía muy bien si quería automatizar su planta o no, estos incentivos tributarios lo que van a hacer es convencerlo de que termine automatizando, ¿no? Pero también de cierta manera estos incentivos están jugando ese papel justo donde uno no lo quiere que lo jueguen, porque están convenciendo a la gente que estaba marginal de moverse de un lado al otro, pero entonces va a ser justo cuando generamos muy pocas ganancias de productividad. Si realmente uno tiene una tecnología de automatización bastante productiva, no necesita estas diferencias en impuestos para convencerlo de ejecutarla. Entonces eso es parte de las cosas que tenemos que tener en mente. Por otro lado, y esto es un poco más especulativo, otra idea con la que hemos estado, en la que hemos estado pensando últimamente, es que ha habido un cambio significativo en la mentalidad de los empresarios y también en el ecosistema de innovación. Entonces pasamos de un modelo donde a los empresarios les importaban esencialmente los stakeholders a un modelo donde lo primordial son los shareholders. Entonces, de los ingresos que está generando la corporación, etcétera. Uno lo puede ver en empresas como Tesla, que es una de las empresas más grandes del mundo en este momento, montó una fábrica para hacer carros y lo primero que hicieron en la fábrica fue completamente automatizada, que es curioso porque varios años después les tocó revertir esta decisión y llevar humanos a trabajar en la fábrica porque los robots no estaban siendo capaces de producir todos los carros que querían hacer. Entonces, de cierta manera hay un cambio en la mentalidad de empresarios, que está bien que estas nuevas tecnologías generan más ganancias y que eso es lo único importante. Y también en el ecosistema de innovación. Antes uno tenía que los que se graduaban de MIT en ingeniería química o en computer sciences se iban a crear el Internet, a crear nuevos materiales. Nos querían llevar al espacio. Y ahora a mí me causa de cierta manera gracia que uno vea a los graduados más brillantes de MIT tratando de programar un restaurante automático. Entonces, de cierta manera, tenemos como una obsesión con este tema de la automatización. De nuevo, esto es un poquito más sociología, no tanto economía, pero creemos que también puede estar jugando un papel importante en explicar qué ha cambiado. ¿Cuáles han sido las consecuencias de este cambio? Bueno, un deterioro en las oportunidades laborales y los salarios, sobre todo de las personas con niveles educativos medios y bajos. Este es un estudio que tenemos para Estados Unidos comparando diferentes regiones del país y en particular comparando regiones que han estado más expuestas a este proceso de automatización. Entonces, por ejemplo, regiones como Detroit en Michigan y muchas otras regiones en Ohio, donde está la industria automotriz, han tenido mucha adopción de robots y de tecnologías de la automatización. Y lo que uno ve es que a pesar de que estas industrias se están produciendo más, ha habido una caída en la tasa de empleo y en los salarios reales en estas regiones que se ha concentrado sobre todo en los hombres de niveles educativos más bajos. De cierta manera, un dato interesante es que cada robot que se adopta en una de estas regiones trae una caída en el empleo en el sector manufacturero de 4 trabajos, pero no solo afecta a los trabajadores del sector manufacturero que son desplazados, sino que también afecta el sector de servicios en el área local. Y eso tiene sentido porque antes la gente trabajaba en la empresa de carros, salían del trabajo, iban a consumir bienes y servicios, iban a cortarse el pelo, qué sé yo. Pero pues claramente los robots ni tienen almuerzo ni se cortan el pelo, entonces de cierta manera termina este cambio afectando a toda la economía local. Entonces también vemos una caída en los trabajos en los sectores de servicios en estas localidades que han adoptado robots. Otra implicación de la automatización es que puede ser uno de los factores que está contribuyendo al aumento en la desigualdad de la riqueza. Entonces, desde el libro de Piketty, este tema ha tenido mucha atención. Armando me contó que Juliana Londoño estuvo con ustedes en el pasado. Ella es pues la experta en estos temas de desigualdad de la riqueza. La desigualdad de la riqueza ha estado aumentando mucho más que la desigualdad en salarios. Y en parte la desigualdad de la riqueza, el aumento en la desigualdad de la riqueza se debe a que las personas que tienen riqueza están obteniendo retornos muy grandes en los mercados de capital privados. Y parte de la razón por la que esto puede estar sucediendo es porque los cambios tecnológicos de los que les he hablado están generando mejores oportunidades de inversión y una mayor rentabilidad para las empresas y para quienes tienen capital. Entonces el trabajo está perdiendo participación, capital está ganando participación y la consecuencia es que los retornos, por ejemplo, a invertir en capital privado, los retornos a invertir en corporaciones o los retornos a invertir en negocios privados
han estado todos aumentando desde los años 80. Al mismo tiempo que el retorno que le da a uno tener el dinero en una cuenta bancaria o que le da a uno tener el dinero invertido en bonos de Estados Unidos, que son los activos que tiene el ciudadano promedio en sus pensiones y en sus cuentas de banco, han estado cayendo. Entonces también otra línea divisoria que la automatización puede estar afectando. Voy a concluir ya en mis últimos 5 minutos discutiendo las posibles consecuencias para Colombia. Entonces quiero hablar de 3 aspectos y todavía esto es muy especulativo. He visto algunos papers al respecto y los puedo mencionar al final, de cómo este proceso de automatización que se está dando en países como Italia, Japón, Estados Unidos, etcétera, cómo pueden llegar a afectar a Colombia. Entonces, el primer aspecto es que se ha especulado con que estos cambios pueden traer cambios en las cadenas de valor globales. La idea es que, lo hemos visto en muchas ocasiones, que las firmas, a medida que los salarios empiezan a aumentar en los países desarrollados, empiezan a mover a otras locaciones y a montar subsidiarias. Y pues esto se veía como una gran esperanza para países como Colombia o para países en desarrollo. Pero si estas firmas ahora pueden automatizar, esa necesidad de moverse a otros países buscando salarios más bajos se acaba. Entonces, de pronto esto va a reversar esa tendencia de las firmas a seguirse moviendo a países de salarios bajos, buscando mejores en costos. Todavía no he visto mucha evidencia al respecto, pero esta es una de las cosas con las que se especula que yo creo tendría muchas consecuencias importantes para Colombia. La segunda, que tiene relacionada, es que la automatización en estos países desarrollados puede traer peores términos de intercambio para Colombia. Había mucho interés y de hecho creo que en el Banco Mundial hubo todo un tema acerca de algo que se llamó el dividendo demográfico para el mundo en desarrollo, que la idea era que como los países desarrollados estaban envejeciendo rápidamente, los salarios iban a aumentar rápidamente en estos países y eso les iba a dar una ventaja a los países en desarrollo para empezar a exportar y volverse más competitivos. Pero si tenemos la automatización que le permite a países que están envejeciendo rápidamente reducir esa presión salarial, pues ahora países como Japón, Estados Unidos, Alemania, incluso China, que está envejeciendo rápidamente también, van a poder mantener su competitividad a pesar de los mayores salarios y de cierta manera van a afectar los términos de intercambio que va a enfrentar Colombia de aquí al futuro. Por último, eventualmente este proceso de automatización, pues Colombia está ya automatizado en algunos sectores, la agricultura en Colombia de cierta manera, en algunas zonas y en algunas industrias, en algunos tipos de cultivos está altamente automatizada, las manufacturas en algunos lugares pueden estar más automatizados que en otros, pero en el futuro no puede esperar que haya más adopción de estas tecnologías de automatización, en especial robots industriales, que es algo que hasta ahora Colombia tiene muy pocos, pero también software e inteligencia artificial en el futuro. ¿Cuáles son los riesgos que yo veo acá? El primero es el sistema tributario en Colombia, que yo lo describiría como bastante parecido al sistema americano, en el sentido de que tenemos altos impuestos al trabajo, pero unos bajos impuestos al capital y tengo entendido que de hecho los hemos bajado aún más en tiempos recientes. El segundo es que Colombia de cierta manera depende de estas tecnologías externas. Nosotros no estamos desarrollando nuestras propias tecnologías. Y en la medida en la que esto sea cierto, estaremos adoptando tecnologías que están desarrolladas y optimizadas para la estructura demográfica de Japón o Corea, pero que no están optimizadas para nuestras circunstancias locales que son muy diferentes y que yo las describiría como un país que es abundante en trabajo. Y en un país que es abundante en trabajo, traer robots a las fábricas de pronto no es la mejor estrategia para generar productividad. Entonces, de cierta manera, corremos el peligro de que en Colombia tengamos un montón de esta automatización mediocre, que es esta automatización que trae pocas ganancias en productividad y que simplemente trae consecuencias distributivas adversas. Eso es todo lo que tenía preparado para ustedes. Acá tengo una foto de un robot que está sirviendo café. Para que nos tomemos un café ahora y hablemos de todas sus preguntas. Pero muchas gracias por la atención. Pascual, muchísimas gracias. Muy, muy interesante, muy provocadora tu presentación. Ya tenemos, quiero invitar a las personas a levantar la mano o a pedir la mano por el chat. Pascual, ya tenemos varias manos levantadas. Vamos a empezar con Tito Yepes.
y después te doy la palabra. Tito, adelante. Y después sigue Nano Zuleta. Listo, gracias Armando. Muy chévere la presentación porque pone en perspectiva el tema de largo plazo. Me preocupa las implicaciones, porque por un lado das la idea que la cosa hay que mirarla con cuidado, pero por otro lado pues estamos en un mercado, ¿no? Colombia no se puede dar el lujo de no avanzar lo más rápido posible en la automatización. Yo creo que parte de la solución, y quisiera preguntarte cómo ves eso, es mirar la automatización desde la lógica de sectores. En manufactura, claro, digamos la lógica de lo que llamas automatización mediocre, allí pues eso es una trampa, pero hay áreas de la automatización donde sí podemos hacer muchas cosas para acelerar aumentos de productividad en sectores donde estamos muy mal, por ejemplo en la agricultura. O, por ejemplo, en áreas donde hay múltiples oportunidades, por ejemplo, la profundización del sistema financiero. Allí hay, digamos, una cantidad de espacios donde se podría contribuir. Entonces, es una pregunta, ¿cómo lo ves en Colombia en la lógica de sectores? Y otra pregunta que tengo ya más global es, yo veo que parte del problema de la sustitución que genera la automatización mediocre, como mencionas, de estos graduados de MIT, etcétera, tiene que ver con la falta de oportunidades de inversión. Las tasas de interés en los países desarrollados están ridículamente bajas y no creo que van a subir muy rápidamente. Entonces, eso muestra que definitivamente los espacios donde colocar las inversiones son cada vez más escasos. Entonces, ir a sustituir un poquito de trabajo, por más que no sean ahorros significativos, como lo mencionas, en términos de oportunidades de inversión en un portafolio, funcionan y por eso es que ves esa gente allí sustituyendo. Entonces, creería yo que es un tema más bien de portafolio general y de una tendencia muy grande de bajas tasas de interés. Gracias. A ver, Pascual. Perfecto. Tito, muchas gracias. De acuerdo completamente con el segundo punto, las tasas de interés bajas también lo que pueden hacer es que sea muy fácil financiar inversiones en capital. Entonces, cualquier tipo de inversión que sea intensiva en capital va a ser altamente rentable en este momento. Entonces, estoy de acuerdo que eso puede ser uno de los factores que está jugando un papel. Y respecto al primero, me gusta mucho como usted lo pone, que de cierta manera no nos podemos dar el lujo de decir no, como todas estas tecnologías tienen efectos distributivos, no las voy a adoptar porque como lo dices, estamos en un mercado y pues algo toca hacer. Entonces me gusta el enfoque sectorial que mencionas, de acuerdo, en agricultura es decir, estamos quedados, toca hacerlo y estas tecnologías en agricultura yo no las llamaría mediocres, son altamente productivas, en manufactura puede ser una trampa, etcétera. ¿Cómo hacemos para que no se vuelva como un acto de elegir dónde sí quiero automatización y dónde no? ¿Cómo generamos los incentivos adecuados para que el mercado adopte la automatización cuando es realmente necesaria e importante y no la adopte cuando no es necesaria y no es importante? Yo creo que la mejor instrumento que podemos hacer es balancear el campo de juego entre el capital y el trabajo. Entonces, si tenemos un sistema de impuestos que genera ese balance, de cierta manera las firmas tienen incentivos de solo adoptar estas tecnologías cuando verdaderamente, por factores fundamentales, la tecnología se justifica por sí sola. Entonces, eso sería parte de lo que pensaría que Colombia puede hacer para lograr que la adopción se dé donde tiene que ocurrir y no donde no debería ocurrir. Gracias, Pascual. Hernando Zuleta, adelante. Hola Pascual, Hola, muy Fernando. chévere la presentación, muchas gracias. Yo tengo, digamos, varios comentarios. El primero relacionado con lo que decía Tito, con respecto al análisis sectorial. Y es, si uno mira, en particular en el caso de los Estados Unidos, si uno mira la evolución de la participación del trabajo, ha sido bastante diferente entre diferentes sectores. Esa división que hacen ustedes, digamos, antes y después de los 80, si mal no recuerdo, antes de los 80 ya se veía una caída en la participación del trabajo en
en industria y agricultura, que se vea compensada por un incremento en participación del trabajo en servicios. Entonces, creo que sería interesante mirar cómo va esa tendencia a nivel sectorial, que también está relacionado con una de las cosas que le dicen a uno los neorricardianos cada vez que habla de que el movimiento Fue el sonido, Nano. ¿Aló? de metro de en tecnología. ¿Perdón? ¿No me oyen? ¿Aló? Te ¿Me oyen? cortó el último 30 segundos, los últimos 30 segundos. Después de Ok. que lo que dicen los neorricardianos, ahí se Ok. cortó. Listo. Entonces, ¿me oyes ahora? Sí. Lo que dicen los neorricardianos es que esos son parámetros distributivos que no tienen ninguna contrapartida tecnológica. Ujú. Y entonces, que lo que pasó en Estados Unidos fue que Reagan cambió el marco institucional y eso fue lo que tuvo. Entonces, creo que un análisis sectorial, digamos, donde uno pueda comparar automatización con participación factorial, puede fortalecer el argumento. Y bueno, y hay otro comentario que me parece que encaja en esta presentación y es, en Piketty, ¿cómo se llama? La transmisión intergeneracional de la desigualdad tiene que ser vía herencias. Y en este sentido, la automatización lo que hace es ganancias monetarias, de manera que hace más fácil esa transmisión intergeneracional del ingreso. La primera vez que yo leí a Piketty, yo pensé que eso no se daba en un mundo con productividad marginal decreciente en el agregado. No obstante, si estas tecnologías convergen a tecnologías lineales en el capital, sí. La pregunta es si ustedes tienen alguna idea de si esta vaina converge a una K, o cómo se vería como una metafunción de producción en el agregado. Y perdón por el jurgo de cosas. Perfecto, perfecto. Voy a responder rápidamente bueno, no sé cuál responder porque hubo varias, pero digamos que un par de comentarios. La primera, estoy 100% de acuerdo y de hecho es súper interesante mirar lo que está pasando entre sectores porque creo que cada sector de cierta manera cuenta una historia diferente. Entonces, muchos de nuestros análisis lo que han hecho es correlacionar medidas de inversión en diferentes tecnologías con la caída de la participación del trabajo en esas industrias. Y lo que encontramos siempre es que las industrias en las que más ha caído la participación del trabajo son las industrias que están invirtiendo más en software, equipo especializado y robots industriales, por ejemplo, dentro de manufacturas. Ahora, no es que yo sea neorricardiano, pero sí creo que también parte de la caída de la participación del trabajo tiene algunos orígenes institucionales. O sea, yo no creo que el salario sea igual al producto marginal, creo que el salario es una fracción del producto marginal y que esa fracción también se mueve por factores institucionales que de pronto también ha jugado un papel, pero eso es algo que no he estudiado. Y por último, lo de Piketty, sí, esa es tal cual mi interpretación. O sea, el problema con la teoría de Piketty, porque a mí me gustó mucho el libro, pero casi que no lo entiendo y tengo que confesar que no me lo terminé de leer del todo. Pero parte del problema de la teoría es que Piketty dice, no, la gente empieza a acumular más capital y entonces esta acumulación del capital, si el retorno al capital se mantiene alto, empieza a generar mucha acumulación de la riqueza. Pero el problema es que si yo acumulo mucho capital, mano, ya lo dijiste, eso empieza a bajar el retorno al capital. Esos son los rendimientos decrecientes al capital. Pero si al mismo tiempo tengo un proceso de automatización que está generando nuevas oportunidades de inversión, yo puedo llegar a un mundo, a un equilibrio, que en uno de nuestros papers lo llamamos el equilibrio de los caballos, porque es para recordar lo que pasó con los caballos que antes tenían empleos jalando carrozas y ya los caballos se quedaron sin empleo. Entonces, básicamente, el equilibrio de los caballos es un mundo en el que la acumulación de capital y la automatización, las dos pasan tan rápidamente que la economía se vuelve básicamente, produce únicamente con capital y el trabajo desaparece. Entonces, eso podría pasar, es una posibilidad teórica, más no estoy diciendo que va a ser una realidad empírica. Muy bien. Ahora, gracias, Pascual. Cristina Fernández, adelante.
Cristina. Creo que no está. Ok. Creo que salió. Sí, ponle un correíto. Entonces, Luis Fernando Mejía, adelante. Gracias, Armando. Muchas gracias, Pascual, por la presentación muy interesante y todo lo que nos contaste en esta breve charla. Yo tengo tres preguntas muy concretas. La primera, me perdí al principio de tu presentación y me excuso si lo mencionaste antes, pero tengo la inquietud de todas maneras, y es si hay alguna inquietud, ustedes revisaron el tema, digamos, de la medición de la participación del trabajo en el PIB. Hay algunos autores que han mencionado que probablemente una parte, digamos, de lo que hoy en día se considera como retorno al capital, realmente retorno al trabajo, especialmente en lo que tiene que ver con los empresarios, ¿no? Que son retornos simplemente al empresario que aparecen como retornos al capital, no son salarios literalmente, y que si uno ajustara por eso, pues realmente la historia podría ser un poquito distinta en términos, digamos, de la reducción del labor share, pero quería preguntarte un poquito si han revisado a ver si qué tan importante puede ser ese efecto. El segundo punto que tengo es, un poco en la línea de lo que preguntaba ahora Nano Zuleta, sería muy interesante poder entender, digamos, suponiendo que está bien medido y que incluso ajustando por esto realmente hay una pérdida de labor share y todo lo demás. Sería interesante poder entender un poquito en todas las dimensiones, entre los principales candidatos a explicar esta teoría, cuál es realmente relevante. Ustedes hacen un argumento muy fuerte sobre la importancia de la automatización, pero hay otras teorías muy importantes, muy interesantes que también ameritan de alguna manera ser un poquito analizadas, yo creo que de manera complementaria. Una de ellas, que seguramente tú conoces muy bien, es el tema, digamos, del surgimiento de estas empresas superestrellas que se aprovechan de economías de red, típico como las FANGs, digamos, Facebook, Amazon, etcétera, etcétera, que han generado unos markups gigantes, que han desplazado trabajo, en fin. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes también han tratado de hacer un análisis complementario sobre otras alternativas que podrían ser complementarias, que porque también podrían explicar un poco la caída de la participación del trabajo? Y finalmente, y perdón por extenderme, yo tengo una inquietud, Pascual, y no sé si también lo han pensado, es uno, digamos, más allá de la evidencia sobre labor share y sobre también la evolución de salarios, que es muy interesante, una cosa que es sorprendente, a pesar de todo este panorama que nos pintas, es que pues, Estados Unidos antes de la pandemia estaba en pleno empleo, ¿no? Y es una cosa que si esto pasara en Colombia, nosotros tendríamos no una tasa de desempleo, digamos, prepandemia del 10, sino del 15. ¿Qué explica eso? ¿Qué explica que a pesar de todo esto y de los efectos que ustedes han encontrado, Estados Unidos estaba pues en pleno empleo, ¿no? La preocupación no era, claramente era salarios, pero no era, digamos, empleo. Y me pregunto si es por un tema de flexibilidad muy importante del mercado laboral. Como te digo, en Colombia, pues seguramente si pasa esto, pues estaríamos en el 15 o el 20% de desempleo. Muchas gracias. Perfecto, gracias Luis Fernando. Entonces voy a empezar por la última. Mi opinión acerca de la tasa del desempleo es que cada vez en Estados Unidos se está volviendo como una métrica menos relevante para entender los desarrollos de largo plazo en el mercado laboral. Y la razón es porque si uno mira en Estados Unidos, la tasa de desempleo es baja, pero en parte porque la tasa de participación laboral ha caído dramáticamente, en especial para hombres con bajos niveles educativos y mujeres con bajos niveles educativos. Entonces, de cierta manera, sí, antes de la pandemia, Estados Unidos tenía una tasa de desempleo del 4%, pero tenía una tasa de no participación en hombres de más o menos el 20%, que era un bajón histórico. Y esto no simplemente es un reflejo del envejecimiento de la población, incluso en hombres que estaban entre 25 y 54 años, y esto también lo documentamos en el paper que mencioné cuando miramos un poco a las regiones que han estado expuestas a estos procesos tecnológicos, la gente que es desempleada de estos sitios no se va al desempleo, se salen del mercado laboral, se salen del mercado laboral completamente, que hace que todavía sea mucho más retador el problema. Y parte de la razón es que muchas de estas personas ya tienen algún tipo de dolor crónico de espalda porque trabajan en fábricas toda la vida. Entonces son despedidos de sus fábricas a los 40 años
no se van a trabajar en el sector servicios, sino que se retiran por completo del mercado laboral y se pasan básicamente lo sostiene el sistema de disability, que es el único tipo de safety net que hay en Estados Unidos en muchos de estos lugares. Entonces yo creo que dado que tenemos tanta gente saliéndose de la fuerza laboral, la tasa de desempleo sigue siendo útil para hablar de ciclos y de lo que está pasando en el corto plazo, pero para entender lo que está pasando en el largo plazo no es tan útil. Entonces sería mi respuesta a la última parte. Por otro lado, yo creo que eso es supremamente interesante, las preguntas que me hiciste acerca del labor share y la participación del trabajo en el ingreso nacional. Entonces, para poner un poco las cosas en contexto, digamos que cuando uno ve que el labor share está cayendo o la participación del trabajo está cayendo, pueden estar pasando de cierta manera una de dos cosas. Puede ser o cambio tecnológico o puede ser poder de mercado, ¿cierto? Son una de las dos explicaciones que tenemos para una baja participación del trabajo. Y entonces en este momento hay dos campos o dos potenciales explicaciones a la caída en la participación del trabajo. Una es la que yo estuve argumentando, que esto tiene orígenes sobre todo en cosas tecnológicas. Y la otra, bueno, de hecho hay tres, la que dio Nano es otra que de cierta manera tiene que ver con la pérdida, la caída de los sindicatos y del poder de los trabajadores en Estados Unidos. Pero la segunda es que las empresas han ganado poder de mercado, que es la otra hipótesis que Luis Fernando mencionaba. Entonces tenemos empresas que se han vuelto increíblemente grandes, han logrado posiciones dominantes de mercado, acá se llaman los superstar firms, y que estas firmas de cierta manera han empezado a subir los márgenes por encima de los costos, y esto también trae una caída en la participación del trabajo. Y nosotros hemos analizado eso un poco también con los datos y tenemos un artículo nuevo en el que tratamos de estudiar las dos hipótesis. Encontramos, por ejemplo, algo muy interesante, que es que muchas de estas firmas grandes, de hecho, son las que están liderando el proceso de automatización. Entonces, cuando uno mira la automatización, está completamente concentrado en la cola de las firmas. No es la firma promedio la que está usando tecnologías de automatización, son las firmas grandotas las que están automatizando. Entonces, de cierta manera, es muy difícil adjudicar si esas firmas en realidad son superiores simplemente, son diferentes simplemente porque son grandes o son diferentes porque están automatizadas. Y la conclusión de nuestro artículo es que la historia varía de sector a sector. En manufacturas, realmente es automatización y tecnología. Pero en otros sectores, como retail y como computers o data, donde están estas firmas grandes como Facebook, Amazon, etcétera, esta historia de los superstar firms sí tiene mucho más poder explicativo. Entonces depende qué sector esté mirando uno. Perdón que cada vez se me van saliendo más palabras en inglés. Para la presentación busqué la traducción de todo, pero ahora para estas preguntas me cuesta más. Espero que no se me termine olvidando el hablar paisa. Muy bien, Pascual, gracias. Rudy Holmes. Eso es imposible. Yo creí que ya mi acento era neutral. Sigue, Pascual, sigue, Pascual. Dale. Algo más. No, dale, perdón. Ya, dale con tu pregunta. No, es que estaba leyendo la semana pasada una entrevista con Roderick en el Financial Times, y él dice que un poco lo que estábamos discutiendo aquí antes también, que los países en desarrollo se van a ver forzados a adoptar estas tecnologías, y que eso tiene consecuencias serísimas sobre la distribución y sobre el bienestar en los países en desarrollo. Que eso crea una discusión ética, porque entonces implicaría que los países más desarrollados tendrían que abstenerse de continuar esa carrera tecnológica. Y nosotros tendríamos que tener unas políticas de tecnología bastante inteligentes que no se ven por ningún lado. Yo quisiera que me comentaras en eso. Y otra cosa marginal. Yo, oyendo, te dije, pero aquí estamos encontrando mucha consecuencia a la tecnología que se le está atribuyendo a la China, ¿no? No será que parte del lío de Estados Unidos y de la insatisfacción de la clase media desalojada se debe más a la tecnología que al comercio internacional y a la globalización. Es una pregunta que se me ocurrió oyendo. Esos dos comentarios. Perfecto. Sí, para la primera, hay un paper que salió este año, que lo recomiendo, es un estudiante que estaba en el mercado este año de la Universidad de Chicago, que se llama Gustavo de Souza. Y entonces Gustavo está estudiando un tema que antes era más popular, que es el tema se llama tecnología inapropiada.
Y la idea es parecida a lo que estabas mencionando, que las tecnologías que son generadas en la frontera tecnológica del mundo, de cierta manera, son inapropiadas para las condiciones locales de muchos países en desarrollo. Y entonces Gustavo estudia ese tema y mira una política que se hizo en Brasil de sustitución de tecnología. Ojo, no es sustitución de importaciones, es sustitución de tecnologías. Entonces la idea era que le dieron un subsidio a empresas que estaban licenciando tecnologías extranjeras para que generaran sus propias tecnologías. Y él evaluó ese programa. El programa tristemente no funcionó muy bien, por lo menos lo que recuerdo del paper, pero hay intentos por desarrollar también el desarrollo de tecnologías locales que estén adaptadas a las condiciones locales. Creo que eso es un tema importante al que no le pensamos mucho. Siempre estamos pensando cómo adoptar más las tecnologías de la frontera, cómo mejorar nuestro sistema de adopción. Pero de cierta manera, la reflexión acá es que muchas de esas tecnologías para nosotros no van a, o sea, las vamos a tener que terminar adoptando, pero estaríamos mucho mejor si estuviéramos adoptando otros tipos de tecnologías que de pronto complementan mucho más los factores que tenemos que los factores que no tenemos. Entonces, de cierta manera, la reflexión es cómo logramos que los países en desarrollo también empiecen a generar tecnologías por cuenta propia. Y Bien. había otra pregunta, pero me olvidé cuál. Ah, ok, China. China versus tecnología. Sí, creo que esa es la pregunta del millón. Yo creo que las dos han jugado un papel fundamental, pero han estado afectando industrias completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, si uno mira en Estados Unidos, las industrias donde ha pegado duro China es sobre todo la industria textil y la industria de manufacturas misceláneas, que están ubicadas en el sur de Estados Unidos más que nada. Mientras que la automatización ha afectado sobre todo a industrias más pesadas como la automotriz, la química y la petroquímica, que son más en el Rust Belt y en Michigan y en el norte de Estados Unidos. Entonces, de cierta manera, las dos fuerzas se han combinado para pegarle a las dos áreas de Estados Unidos al mismo tiempo, pero no sabría como qué tan importante es la una versus la otra. Creo que hay evidencia de que las dos han jugado un papel importante. Ok, gracias Pascual. Antonio Celia, adelante. Buenas tardes, Pascual, buenísima. Me encantó tu presentación, es algo realmente fascinante, tema que yo no conozco mucho, pero estaba tratando como de repasar cuáles son los procesos que se dan en las empresas para tomar estas decisiones, porque finalmente estas decisiones vienen de las empresas. Tú lo que recoges es un agregado de unos resultados de la suma de una cantidad de decisiones pequeñas, microeconómicas, la mayoría, obviamente. Y esto es una decisión fundamentalmente económica. Yo, ¿por qué en mi compañía tengo robots? Porque vale la pena. ¿Y por qué vale la pena? Pues eso te puede conducir a una cantidad de laberintos. Tengo que ser competitivo, las cuentas me dan, y aún si yo me sitúo en el nivel de indiferencia en que da lo mismo robots versus gente, tengo que ver pues qué señales se han dado aquí en Colombia últimamente, pero en general, si yo estoy condenado a ser competitivo, voy a entrar en ese camino. Entonces, y casi siempre se hacen, por lo menos en los casos que yo conozco en Colombia, que son algunos, sin ningún tipo de ayuda externa. Es decir, yo por mi cuenta soy competitivo, las cuentas me dan, el negocio me dan, compro robots, reemplazo 10 empleados. O sea, la consideración de tener que despedir gente es secundaria a la supervivencia de mi negocio a través de los robots y de la competitividad. Entonces, aquí viene un tema también y es, ok, cuando el mundo habla de que los países no crecen porque no invierten en tecnología y eso se ha vuelto como una repetidera, la gente tiene que entender quién invierte en tecnología. ¿Quién tiene que invertir en ciencia, información y tecnología? El Estado sí, pero las empresas fundamentalmente, donde hemos visto que el problema de productividad en Colombia mucho tiene que ver con que muchas compañías medianas no tienen suficientes incentivos para adoptar tecnología de punta, ¿verdad? Y lo mío no es pregunta, sino más que todo comentario, pero me gustaría como ponerlo sobre la mesa para repasar cuál es el proceso de toma de decisiones de tener o no robots. Y por último, eso te puede llegar a algo que también está en un paper de Roderick, que dice, con todas las restricciones que hay ahora, con temas ambientales y demás, es posible que pasen dos cosas, o la combinación de ambas cosas. Que ya no veas crecimientos de 7, 8, 9% tan espectaculares, y que si lo ves, que sería posiblemente una rareza, no vas a generar tanto empleo por robots, cambio climático, etcétera, lo cual te plantea en el caso colombiano una pregunta, desde luego, de mucho fondo, de la cual este grupo se ha ocupado. ¿Qué política social adoptas ahora en estas circunstancias, cuando las nuevas normalidades son distintas
y eventualmente te tienes que preguntar con insistencia y seriedad qué voy a hacer con tanta gente que se queda rezagada. Era eso, gracias. Pascual. No, perfecto, creo que era más un comentario, o sea que no tengo mucho que agregar, pero estoy de acuerdo con la reflexión. Muy bien, Sergio. Sergio Clavijo, adelante. Gracias, Armando. Pascual, lo primero, felicitaciones por esa carrera fulgurante y muy sólida en el campo de la modelación. Por aquí, en este club, nos circularon tu MBR paper sobre el tema del modelaje del efecto riqueza. Y como dicen por allá en Boston, MIT, Harvard, eye-popping. Impresionante la forma del modelaje, no solo la elegancia, sino adicionalmente la relevancia de la concentración del ingreso vía la mayor ganancia de winner takes it all, las grandes firmas que se llevan realmente todo. Así que adelante con esa carrera. Muchas gracias. Ahí va, digamos, la zanahoria, ahorita viene el palo. ¡Opa! La zanahoria, continúo con ella, tiene que ver con, me imagino que este mundo de automatización tiene como un subgrupo en el tema del fintech. Lo mencionaste y me gustaría que después mencionaras qué tanto son mundos diferentes. La automatización en general del mundo fintech. Aquí tienes dentro de la audiencia muchos banqueros, entre ellos pues Armando Montenegro con BTG Pactual y todos los que nos hemos asomado al mundo bancario en algún momento, pues le hacemos particular seguimiento al tema de fintech más que el mundo de la automatización. Ahí quería hacerte 2 comentarios y como 3 preguntas. Los comentarios, quienes ya somos viejitos nos preocupamos ya menos del modelaje, mucho más por las implicaciones de política económica de todo este tema tan interesante que estás trabajando y qué hacemos prospectivamente. Imagino que estás muy familiarizado con Luigi Zingales, Ryan, de la Universidad de Chicago, con quienes he tenido oportunidad también de discutir algunos de estos temas fintech. Y imagino que en NYU estás también muy familiarizado con el tema de Philip Pond y con Lee, Artificial Intelligence. Simplemente estas menciones es para ponerte en contexto un poco las 3 preguntas que te tengo, que surgen de allí. La primera, ¿qué hacemos en materia de regulatoria? ¿Cuáles serían tus recomendaciones a las autoridades? Y Biden y su administración está muy metida en esto. En materia de, entonces, paramos las fusiones y adquisiciones para que no se siga agravando esta concentración del ingreso, particularmente por el efecto de riqueza de las grandes firmas. Y allí imagino que estás muy familiarizado con los problemas de la vida práctica. La primera es que la gente dice, pero ¿cómo permitieron esta fusión? Por Dios. Bueno, sucede que la mayoría de las fusiones, por lo menos en el mundo fintech, ocurren cuando una empresa es muy grande, pero la otra es de muy bajo valor. Entonces, no hay dientes regulatorios para impedir que se compre una carcasa que va a tener una gran valorización cuando se una al grande. Segundo problema, está demostrado que los reguladores aprenden y tardíamente, especialmente en el mundo del RegTech, porque quienes están comprando son los únicos que saben las razones tecnológicas de por qué la están comprando y a veces se sorprenden positivamente. Imagino que estás familiarizado con el caso de WhatsApp. Hoy día, salir a preguntarse cómo permitieron la compra de WhatsApp es algo que están tratando de entender ex post, pero ex ante es muy difícil. Y el tercer punto, para escucharte, es la opción de, entonces una vez que crecieron y una vez que entendíamos que la compra de la carcasa iba a valorizar grandemente a las firmas, entonces entramos a romper valor, entramos a romper la Internet y además de que tú sabes que esto tiene unos grandes problemas de índole legal, porque tú le habías aprobado el M&A y solo por el hecho de haber crecido no puedes entrar a destruirlo.
Así que te saco de tu zona de confort de modelaje y te vuelvo a felicitar y te meto en el mundo real de qué hacemos con todo esto en materia de regulación, cómo paramos la concentración del ingreso a nivel laboral y del capital, pero me resisto a creer que la forma más inteligente de hacerlo sea hacerle eco a Piketty, cuya tasa de tributación al 75% destruye valor, no soluciona los problemas y es claramente una solución subóptima. Te escuchamos. Ok, perfecto. Entonces voy a tratar de dar más que todo opiniones al respecto, pero también quiero mencionar un punto que es más factual que creo que es importante aclarar. Entonces, entiendo, Sergio, la mayoría de sus preguntas son, tenemos de cierta manera este problema actual en la economía que es el surgimiento de estas megaempresas y la concentración de unas megafirmas gigantes. Y por un lado, hay gente como mencionaste a Filipón, Tomás Filipón, que es es un profesor de NYU, que ha estado argumentando que en gran parte lo que estamos viendo en Estados Unidos se debe a que la regulación se ha vuelto más laxa con el tiempo y han permitido que muchas empresas encuentren o adquieran una posición ventajosa y que empiecen a cobrar altos márgenes y que tengan una posición dominante que les da poder de mercado. Entonces esa es la historia de Filipón. Filipón dice, esto ha pasado en Estados Unidos, no ha pasado en el resto del mundo. Yo creo, primero, antes que hablar de qué haría yo para afrontar este asunto de las megafirmas, creo que es importante aclarar mi posición frente a la historia de Filipón. Creo que la historia de Filipón no es consistente con lo que uno ve en los datos. Creo que no hay evidencia para soportar la historia de Filipón. La historia de Filipón sugeriría que en los mercados en los que estamos viendo que la participación del trabajo está cayendo más rápido, uno debería ver que esos mercados son menos dinámicos, que en esos mercados hay menores aumentos en la productividad, que en esos mercados hay disminuciones en la producción y uno ve justamente todo lo contrario. La industria en la que más cayó la participación del trabajo fue la manufactura, que es de pronto la industria en la que menos hemos tenido estos aumentos de concentración de megafirmas recientemente. Entonces, para mí, la historia de Filipón no le pega a los datos realmente y creo que simplemente no es consistente con la evidencia que tenemos. Por lo tanto, si yo creo que esa historia no le pega tanto a la evidencia, yo estaría inclinado en pensar, pues, o por lo menos mi opinión personal es que este asunto de las megafirmas, que a propósito, hoy había una conferencia en el NBR de megafirmas con unos papers interesantes que el programa lo pueden encontrar online. Mi posición particular no es vamos a romper a las megafirmas, ¿no? Porque esa era una de las propuestas que se estaba siendo considerando acá, que había que romper a Facebook, que había que romper a Google y que había que dividir todas estas empresas. Yo creo que eso realmente no tiene mucho sentido, sobre todo en sectores donde las economías de escala y donde las economías de networks son tan importantes. Entonces, eso sería, pero es más que todo mi opinión. No es un tema en el que haya investigado mucho. Creo que el mundo de fintech es bastante ortogonal al tema de automatización. Entonces, no sé tanto al respecto, la verdad. Muchas gracias. Después hablamos sobre Filipón. Creo que, por el contrario, tengo la idea, pero usted es el experto que tiene muchísima evidencia empírica a favor de cómo la extracción de rentas se genera por un tema de lobby y un tema muy diferente de lo que ocurre en Europa, pero muchas gracias por tus comentarios. Perfecto. Muy bien. Gracias, Sergio. Santiago Montenegro, adelante. Gracias, Armando. Pascual, muchas felicitaciones. Excelente tu presentación. Muy útil, muy importante para nosotros. Yo quiero hacer dos comentarios, preguntas. El primero, sobre un argumento que han planteado en el LSI, no es Chris Pizarides, ahorita me olvidé el nombre de este profesor, un paper muy interesante que complementa la explicación de la caída en la participación del trabajo, dice él, por el incremento en la oferta de trabajo a nivel mundial. De hecho, dice que es el shock positivo de trabajo más grande de la historia debido a tres factores: los baby boomers, la apertura de China al mundo
y la caída del muro de Berlín. Dice que integró al mercado mundial del trabajo, no sé, él da la cifra, dice el shock más grande de oferta de trabajo que se ha dado en la historia. Y eso naturalmente llevó pues, a una caída en la participación, pues, a una depresión de los salarios y caída en la participación del trabajo por la caída en los salarios. Ese es un punto. Y el otro es, tú mencionaste el envejecimiento de la población, ¿no? Y el envejecimiento de la población y la automatización, se ha argumentado, son dos factores que están haciendo caer la relación entre los trabajadores activos y los adultos mayores, ¿no? Esa relación puede estar alrededor de 6, hoy en día se calcula que puede estar alrededor de 2 a mediados de siglo y tendiendo a 1 a finales de siglo. Y esa es una de las razones, se argumenta, para la inviabilidad de los sistemas pensionales de reparto o de prima media, como lo llamamos acá. Y precisamente eso es consistente también con Piketty, ya que tú lo mencionaste. Piketty argumenta que el retorno al capital, siendo más alto que el crecimiento del ingreso o de la generación de empleo, es un argumento para los sistemas de capitalización en pensiones. Entonces me gustaría un poco conocer tu opinión sobre estos dos puntos. Perfecto. Entonces voy a arrancar con el segundo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo y creo que es un ángulo que no lo había pensado, pero que me parece muy interesante, que si en estos países que están envejeciendo rápidamente, de por sí sabemos que cuando un país empieza a envejecer rápidamente hay muchos retos en materia de cómo financiar el sistema de pensiones, ¿no? Pero si encima de todo eso tenemos automatización y la automatización está reduciendo de cierta manera la base fiscal porque hay menos trabajadores y la mayoría del recaudo se hace a través de impuestos al trabajo, entonces se va a generar un extra reto en materia de recolección de ingresos fiscales para financiar esos sistemas pensionales. Entonces, ¿qué se podría hacer? Creo que lo que se puede hacer es realmente también empezar a considerar la posibilidad de financiar estos sistemas pensionales con impuestos al capital o impuestos a las ganancias al capital, que es tipo de ingresos que aumentaría cuando se automatiza. Y esto lograría, por ejemplo, que no se tuviera este extra riesgo o este extra reto. Además, también los impuestos a la ganancia del capital, mayoritariamente quienes tienen capital, las personas mayores, entonces de cierta manera también quitaría un poco de los riesgos de tener un sistema en el que los jóvenes están financiando las pensiones de los mayores. Entonces, por todos los lados lo veo como una reforma que, basada en lo que he visto para estos países, me suena que es sensata. Y volviendo a la primera pregunta, creo que es un poco relacionado con lo que Rudolf mencionaba antes, que no solo hemos tenido automatización, sino que otro de los factores grandes que ha pasado es la irrupción de China en el mercado mundial. Y sin duda esto también ha jugado un papel importante que ha puesto presión a los salarios de muchos trabajadores y que ha puesto competencia en todo el mundo, en muchas industrias. Y como lo dije ahí, simplemente creo que es una historia de diferentes choques afectando diferentes industrias y las dos han jugado un papel importante en explicar esa caída en salarios de trabajadores, de salarios y empleo en las manufacturas de Estados Unidos y en muchos lugares del mundo. Muy bien, gracias Pascual. Eduardo Lora, adelante. Gracias Armando y felicitaciones a Pascual, realmente maravillosa la presentación en todo sentido y los trabajos que hay detrás de eso, algunos de los cuales yo he leído también. Y tengo una pregunta, Pascual. Digamos, en el marco teórico que ustedes usan, naturalmente no hay informalidad, entonces los precios relativos, pues es el precio relativo del trabajo contra el capital, y entonces pues uno puede decir, bueno, cuál es el costo de uso del capital versus el trabajo, incluyendo impuestos, etcétera. Pero cuando uno incluye informalidad, pues en las cosas, el modelo se le complica porque, claro, la decisión no es solo de cuál es la mezcla de trabajo y capital que uno usa, sino que hay la posibilidad, por lo menos para algunos agentes, de
utilizar otra forma de producción que es distinta, donde los dos costos de uso son mucho más bajos y donde la restricción es al uso de ciertas tecnologías, que posiblemente excluyen todas las que estamos hablando. Posiblemente excluye todo lo que sea, o una gran parte de lo que sea robotización, de lo que sea inteligencia artificial, etcétera, pero es una opción. Entonces, digamos, el funcionamiento del modelo mental que tú tienes puede cambiar radicalmente, ¿no? Y eso para Colombia, bueno, tú lo sabes muy bien, en Colombia uno habla mucho de la tasa de informalidad, pero la tasa de informalidad no es la más relevante por lo mismo que tú decías, porque hay mucha gente que está fuera de la fuerza laboral. Y entonces, si uno, digamos, mide más bien al revés, es decir, ¿qué porcentaje de la población en edad de trabajar está absorbida por actividades formales, digamos, en empresas que tienen la capacidad de usar tecnologías? Pues no pasa el 25 o el 30%. El resto son gente que está fuera en la informalidad, están desempleados o están inactivos. Entonces uno tiene ese sector enorme, enorme, allá operando en la economía que no aparece en este marco teórico. Entonces sería muy interesante oír lo que tú piensas sobre eso. De acuerdo. No, gracias por la pregunta. Realmente que es una extensión al tipo de modelos que en los que hemos estado pensando, que es muy interesante y en la que no he pensado lo suficiente, pero algún par de ideas que se me ocurren. Digamos, existe esta idea que uno de los mayores obstáculos a la formalidad son los altos impuestos al salario y los costos laborales que estos generan, ¿de acuerdo? Entonces, la automatización podría permitir que muchas empresas que de otra manera preferirían ser informales, se vuelvan formales porque tienen la alternativa de automatizar en el futuro. Eso podría ser algo de lo que pase. ¿Es realista? No sé si eso sea realista y si vaya a suceder, pero es uno de los efectos que podría pasar. Por otro lado, también el sector informal me imagino que está lleno de firmas pequeñas para las que estas opciones de tecnología no son realmente como algo que estén contemplando. Entonces no sé si la interacción va a ser tan directa, pero en todo caso me parece una pregunta interesante. No la he pensado bastante, pero creo que es importante para países como Colombia y para toda Latinoamérica, por supuesto. Gracias, Pascual. Pedronelo Ospina, adelante. Muchas gracias. Ha sido muy interesante la conversación, que apenas ya entró un poco más tarde, pero yo lo que tengo mirando esta no es la primera vez que tenemos shocks tecnológicos gigantescos en el mundo. Tuvimos la revolución industrial y toda la parte. Y hay una anécdota que cuando le fueron a pedir a la reina Victoria el uso para que se pudiera implementar los usos de las nuevas máquinas de hilandería, dijo que no, que eso era el colmo, que eso es lo que iba a generar un desempleo muy grande. Clarísimamente, pues la historia no aprobó muy bien a la señora reina Victoria. Mi sensación es que hay una parte, y si uno mira en términos de la explosión de tipos de nuevas cosas que están pasando y de desarrollo de nuevos servicios y de nueva estructuración, obviamente hay un cambio importante, hay una explosión de crecimiento grande y se puede dar y el problema es quedarse en una visión muy estática del mundo y suponer que las cosas funcionan simplemente con las reglas de juego. Aquí estamos ante un shock total, como fue la revolución industrial, y por lo tanto uno lo que no tiene certeza y usar solamente los parámetros del modelo econométrico de los últimos 50 años, pues obviamente eso no le va a dar nada. Le dice que eso es puro negativo. Eso es simplemente sustitución y para afuera. Pero toda la parte de creatividad, toda la parte de recurso humano se queda por fuera y toda la inventiva se quita. Entonces, pues realmente en esa visión pesimista, que esto es el acabose del mundo. Y la otra cosa es que, por otro lado, si un país es preferible quedarse con una u otra, realmente ahí no tienen de otras. La única forma como Colombia ha avanzado es a raíz de las tecnologías que nos ha tocado importar en las maquinarias que venden. Y eso es lo que nos ha empujado y va a seguir empujando al resto. Entonces, ese balance, ¿cómo lo ves? No es una visión demasiado estática o simplemente... y el impacto realmente, y lo que se ha visto en la humanidad, pues es un crecimiento, y ahí el factor humano, y no son todos, son 20 personas, 100 personas, los que sean los que disparan crecimientos por todos lados y se van compensando en el tiempo. Perfecto.
Pero no, excelente pregunta, muchas gracias. Y de hecho, una de las cosas que a mí me molesta es que a veces cuando presento mi investigación, mucha gente cree que estoy siendo muy negativo, incluso me han llamado neoludita en algunas ocasiones, ¿no? Pero yo quiero aclarar que no soy neoludita, yo también pienso mucho en las cosas que usted está diciendo y en particular el primer artículo que tuvimos en todo este tema fue mostrando cómo mucha gente caía en esta falacia de pensar que porque se están automatizando cosas hoy en día, entonces ya era el acabose y nos íbamos a quedar sin trabajo y estábamos dirigiéndonos hacia el robocalipsis, ¿no? Que los robots llegan y se quedan con todos los trabajos y se acabaron los humanos. Entonces quiero aclarar que esa no es la visión que debe salir de acá. La visión que debe salir de acá es que de cierta manera, hacia dónde va la tecnología y el tipo de tecnologías que adoptamos no son determinísticos. No es como que vamos a acabar en un equilibrio en el que los robots se apoderaron de todo o no. Muchas de estas cosas dependen de las acciones que tiene la sociedad y muchas de estas cosas en el futuro van a depender de las nuevas tecnologías que nos inventemos en el futuro, que son demasiado complicadas para que siquiera nuestra creatividad las alcance a concebir. Entonces yo imagino que cuando estaba la revolución industrial nadie pensaba que 200 años después el 20% de la población iba a trabajar codeando algo que se llama software. Eso era inimaginable. Entonces siempre yo creo que uno nunca puede subestimar el potencial de la creatividad humana. ¿Vamos a inventarnos cosas nuevas para que los humanos salgan? Sí, yo creo que eso va a pasar. ¿Cuál es mi preocupación? De cierta manera, dos. La primera son los periodos de transición, que pueden ser largos. Durante la revolución industrial, que es un ejemplo que usted mencionó, ¿qué pasó durante los 60 primeros años de revolución industrial? La mayoría de los beneficios de todas esas tecnologías fueron a los dueños de capital. Los salarios reales durante los primeros 60 años de la revolución industrial básicamente no aumentaron. Eso es algo que los historiadores han empezado a conocer como la primera pausa de Engel. Entonces, en este periodo uno tenía cambios tecnológicos, aumentos en productividad y los salarios completamente planos. Para el ciudadano promedio de a pie, la revolución industrial solo empezó a pagar 60 años después, cuando los salarios reales realmente empezaron a aumentar y nos empezamos a mover hacia la economía moderna. Entonces, esa es la primera cosa que me preocupa, que puede que estas dislocaciones tecnológicas generen 60 años perdidos para un trabajador que no tiene suficiente educación o para un trabajador que estaba en el sector equivocado. Me preocupa ese trabajador, creo que podemos hacer algo para mejorar su vida, me parece que podemos postergar algunas de estas ganancias de productividad con fines redistributivos y que eso es algo que podríamos estar considerando. ¿Y qué es lo otro que me preocupa? Que, de nuevo, estoy de acuerdo con la creatividad humana, yo creo que siempre encontramos cosas para que los humanos salgan, pero me preocupa que últimamente la mayoría de cosas que estamos encontrando para que los humanos hagan son trabajos sumamente calificados, pero no estoy viendo qué va a jugar el papel que jugó, por ejemplo, la manufactura cuando mecanizamos la agricultura, que era un sector que estaba disponible para absorber toda la mano de obra no calificada que estaba siendo liberada de la agricultura. Mi pregunta es, si empezamos a automatizar toda la manufactura, si empezamos a automatizar todo el sector de servicios, ¿cuál va a ser ese sector que le va a proveer oportunidades laborales a la clase media? No sé, de pronto es una carencia de mi imaginación que no soy capaz de imaginarlo, pero tampoco nos veo como sociedad como invirtiendo en buscar esas alternativas. Y esa es mi preocupación y también mi invitación, de cierta manera, como también a pensar cuáles van a ser esos sectores que van a jugar ese papel importante de generación de empleo para el ciudadano promedio. Sí, gracias, Pascual. Ya que no hay más manos levantadas, yo tenía una inquietud, quería preguntarte, Pascual. Se refiere un poco a la pandemia, que la aceleración que puede estar ocurriendo en estos países de adoptar tecnologías digitales y cambio de cosas. No sé si ya han salido estudios sobre esto, es muy prematuro, o tienes algunos pensamientos sobre el tema. Sí, hay un estudio interesante de Alejandro Mico, un chileno que creo que está en la Universidad de Chile, que ha estado mirando cómo la pandemia aceleró el cambio tecnológico. Y sobre todo hay un par de encuestas que muestran que las empresas, varias, creo que el 30% de las empresas encuestadas mencionaron que dada la pandemia estaban reconsiderando sus planes originales de automatización y en particular estaban tratando de automatizar más rápido de lo que lo habían previsto. Entonces creo que eso es algo que va a pasar, creo que es algo que puede afectar al sector servicios y es una de las cosas que se está hablando, que antes se hablaba que si la recuperación iba a ser una recuperación en V o en L
Y otra de las cosas que se está hablando es si la recuperación va a ser una recuperación en K, es decir, que va a aumentar la demanda por capital a medida que nos recuperemos, más no la demanda por trabajo. No lo sé. Por otro lado, el empleo en Estados Unidos otra vez está rebotando y se está recuperando bastante rápido en estos meses, entonces creo que por ahora es bastante especulativo, pero sí había una evidencia que hay firmas que querían cambiar sus planes por la experiencia durante la pandemia. Sí, muchas gracias. Pues no veo más manos levantadas. Si alguien quiere hacer un comentario o quiere hacer una pregunta, yo creo que tiene que hacerlo pronto porque nos vamos a despedir de Jota. Adelante. Estás en mute, Jota. Pena. Mil gracias. Y mil gracias, Pascual. Excelente la presentación y todos los comentarios a partir de las preguntas. De alguna manera da la sensación que la implicación de política en el lado tributario es, por un lado, una que es inequívoca, que es quitarle impuestos al trabajo. Por el otro lado, viene la discusión de impuestos al capital, que ahí la veo mucho más compleja. Y el balance entre las dos cosas, no sé cómo si lo han abordado, han tratado de abordarlo. Ese lo veo más complicado. Y el otro punto que tiene que ver con implicación de política es que pareciera que todo esto está basado en la parte tributaria. Pero si una parte de la fuente de todos estos efectos está asociado al hecho de que se envejecieron los japoneses y los italianos, etcétera, y esos, en lugar de abrirse a la movilidad de trabajo, les dio por crear automatización con todas las implicaciones para el resto del mundo. Pues la implicación obvia de política es una mayor movilidad de trabajo, porque si los japoneses envejecen y abren la movilidad de trabajo, pues se van a llenar de filipinos y de mil gente más y no tienen que automatizarse. No sé si han mirado ese tipo de cosas. Sí, perfecto, no, excelente las dos sugerencias. Yo creo que en términos de política tributaria hay que ser pragmático y también hay que ser gradualista, ¿no? Entonces, si empezamos con bajar los parafiscales y los impuestos al trabajo, creo que eso ya ayudaría muchísimo. Yo no quiero entrar en la discusión de si toca aumentar o no los impuestos al capital. Creo que con nivelar el campo de juego sería más que suficiente, por lo menos dentro de los modelos que nosotros hemos hecho. Entonces, por ese lado creo que esa sería mi respuesta. Y por otro lado, lo de la migración que menciona, es 100% de acuerdo. Muchos de estos países tienen altas restricciones a la migración o tenían altas restricciones a la migración. En Japón el caso es particularmente relevante. Y si hay estudios que muestran que algo de lo que ha hecho la migración, por ejemplo, en estados de Estados Unidos que han tenido mayor migración, hay menos automatización hoy en día. Entonces eso es consistente con lo que usted menciona, que si Japón fuera más abierto y Italia fuera más abierto y Alemania fuera más abierto, de pronto desarrollarían tecnologías que fueran más complementarias al trabajo y no tan sustitutas del trabajo. Y eso terminaría teniendo repercusiones para países como Colombia, que entonces adoptaríamos esa nueva maquinaria que no es tan sustituta, sino que es más complementaria. Entonces, sí, a nivel global, eso sería una buena política, que haría que los incentivos entre países estén más alineados de cierta manera. Muy bien, muchas gracias, Pascual. Yo creo que llegó el momento de despedirnos. Tú has visto el interés, Pascual, por tu presentación, la cantidad de inquietudes y preguntas. Buenísimo. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Realmente que espectacular. Y por todas las preguntas buenísimas. Ojalá sigas en contacto con nosotros, con Colombia, Pascual, y te deseamos todos los éxitos. Estamos muy contentos con lo que estás haciendo y quiero que te despidamos con un aplauso muy grande y muy cariñoso. Muchas gracias. Pero esperen que ahora sí tengo que tomar la foto para mi mamá. Un segundo. Mi mamá. Muy bien. Muy bien. Gracias a todos. Muy bien, Pascual. Muchas gracias. Un honor estar aquí con ustedes y me escriben cualquier cosa si alguien quiere hablar más del tema. Gracias. ¿Cómo es la automatización de las arepas en Boston? Eso ya las tengo automatizadas en mi casa.